Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con la clase número 4, abordando el tema de la Revolución Francesa, pero antes de continuar con dicho tema, hagamos un breve repaso de la clase 1. ¿Recuerdan que trabajamos la doble revolución de Erich Hobsbawm y vimos los casos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa? Y que en este último, Revolución Francesa, llevaría adelante transformaciones políticas y sociales. ¿Recuerdan eso que trabajamos? Bien. Para comenzar con el tema de la Revolución Francesa, voy a introducir la siguiente pregunta. ¿La Revolución Francesa da final al antiguo régimen? Para responder a esta pregunta-problema, vamos a trabajar de la siguiente manera. Para comenzar, vamos a trabajar con la lectura en conjunto sobre un texto teórico elaborado por el docente, que será entregado a los alumnos de forma individual. Continuaremos con dos actividades para profundizar el texto teórico leído anteriormente. Y por último, como actividad de cierre, el docente entregará a cada estudiante un cuento histórico, que él mismo les leerá y que de esta forma intentaremos dar una respuesta a la pregunta-problema. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la primera parte de la clase de hoy. Muy bien. Primero vamos a ubicar a Francia en tiempo y espacio. Ubicamos a Francia dentro del continente europeo, acá lo voy a remarcar, ¿no? Contornear dentro de lo que es el continente de Europa, para que puedan dimensionar dónde se encuentra Francia. Y en tiempo vamos a ubicarnos durante la asunción de Luis XVI en 1774, a la edad de tan solo 20 años, y nos vamos a ubicar como fecha límite en 1789, año en el que se inició la Revolución Francesa. Bien. El texto que vamos a trabajar se titula Crisis del Antiguo Régimen. Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta encarnada por el rey Luis XVI de Francia, quien asumió al trono en 1774 por derecho divino y haciéndose cargo de un estado fuertemente centralizado. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos, fundamentados sobre los privilegios y la desigualdad. Los beneficiarios de este orden social eran la nobleza y el clero, ambos poseedores de los privilegios económicos, cobraban impuestos y eran dueños de grandes extensiones de tierra. Por otro lado, había un tercer estamento que estaba constituido por burgueses, artesanos, campesinos que carecían de privilegios y poder político, pero que todos juntos sumaban la casi totalidad de la población. Los pensadores de la Ilustración, que habían surgido desde hacía más de un siglo atrás, cobran mayor fuerza a mediados del siglo XVIII, promoviendo y difundiendo las ideas de la razón. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Destacaron las teorías de Montesquieu y de Rousseau, fundamentadas en los principios de separación de poderes, soberanía nacional e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En el plano económico podemos ver problemas en la economía. Destacamos que una sucesión de malas cosechas y graves crisis agrícolas, como la de 1788, que incrementó el precio del trigo, generando hambrunas y tensiones sociales. También los gastos provocados por el apoyo a la independencia de las colonias británicas en América, referenciándonos a Estados Unidos, y los altos gastos de la corte de Versalles hacían que el Estado francés tuviera un gasto enorme y no lo pudiera solventar. Dentro de la situación política y como solución a los problemas económicos, el rey intenta imponer un impuesto a la nobleza, el cual es rechazado rotundamente y termina con la convocatoria de los Estados Generales, que no se convocaban hacía más de 100 años. El 5 de mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales. El tercer estado, que era el que estaba compuesto por burgueses, campesinos y artesanos, pidió que las votaciones se llevasen a cabo individualmente y no por estamento, ya que en el caso contrario, ¿no? En caso que votaran por estamento, el voto en conjunto de la nobleza y el clero prevalecería siempre sobre el de los plebeyos. Muy bien. Esto trajo varias consecuencias, ¿no? Vamos a verlas. Tras varias semanas de discusiones estériles, el tercer estado acordó
abandonar tanto su denominación como su condición de organismo representativo de tan solo un estamento, y sobre la base de sus miembros se constituyó en Asamblea Nacional, a la cual invitaban ¿no? a todos los demás, a los dos restantes estamentos, a que se diseminaran o se unieran a esta Asamblea Nacional. Pero, primero que los dos estamentos rechazan esta solicitud y el rey respondió privándoles del salón donde se reunían, o sea, del salón de los Estados Generales. En consecuencia, la Asamblea Nacional se trasladó a un edificio público utilizado como frontón de juego para la pelota. Aquí vemos en la fotito cómo el tercer estado está tomando decisiones, ¿no? de forma conjunta en este pequeño salón. El 20 de junio se pronuncian no separarse hasta que doten a Francia de una constitución. Y desde ese instante, la Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente. ¿Y qué hizo el rey? Al constituirse en Asamblea Constituyente, el rey lo consideró como un acto de insubordinación y mandó al ejército a reprimir. Pero el pueblo de París, ya enardecido, respondió el 14 de julio con el asalto a la Bastilla, una cárcel estatal que representaba la odiada autoridad del rey. Aquí podemos ver en la imagen un retrato de la cárcel de la Bastilla, ¿no? y de los hechos que sucedieron el 14 de julio. Muy bien. Una vez leído y trabajado un poquito el texto teórico, vamos a continuar con unas actividades que van a profundizar, que conozcamos un poco más la teoría. Como actividad 1, vamos a completar el mapa conceptual con las palabras claves indicadas en el recuadro inferior. Yo aquí les dejo un mapa conceptual en el cual vamos a trabajar causas y consecuencias de la crisis de la monarquía, y les voy a dejar abajo palabras claves que los puedan orientar a saber dónde tengan que escribir o contestar en cada casillero vacío que les dejo. Una vez terminada esta actividad, vamos a pasar a la actividad número 2. Vamos a trabajar con fuentes. Trabajar en grupos de 2 estudiantes. Lean los siguientes textos y respondan las preguntas. Las siguientes fuentes son 2. Son medianamente breves, son cortitas, y solamente las voy a brevemente resumir. Vamos a leer en unos cuadernos de quejas, que son las reivindicaciones que se hacía cada estamento al rey cuando se encontraban en los estados generales. Una de las fuentes va a trabajar los intereses y privilegios de la nobleza, y la otra fuente va a trabajar los intereses que tenían la gente humilde y que no podía acceder a diferentes derechos, ¿no? Una vez dicho esto, vamos a trabajar las preguntas. El primer texto, ¿a qué estamento representaba? Y el segundo, ¿qué argumentos presentan cada uno de los estamentos en su cuaderno de quejas? Y tercero, ¿cómo se resuelve este conflicto? Una vez resuelto las preguntas, vamos a trabajar otra pequeña actividad, en la cual continúa con un poco la actividad de las fuentes, en el cual les voy a pedir realizar una narración donde elijan un estamento o personaje de este proceso y en base a su posición escribir qué harían en la convocatoria de los estados generales. Una vez ya resuelto estas actividades, vamos a tener bastante claro qué es la idea, ¿no? de la crisis de la monarquía y cómo fueron surgiendo los hechos y acciones que fueron llevando a desembocar a la Revolución Francesa. Bien, como actividad de cierre les propongo que hagamos una lectura, o sea, el docente les va a leer un cuento histórico y en el cual a cada alumno les voy a pedir que mediante la entrega que le voy a hacer de cada copia de este cuento histórico, me puedan ir siguiendo la lectura. El cuento histórico se titula Dicen que mañana me colgarán. Hace mucho que me trajeron, tal vez 3 años, tal vez 5. Mi crimen fue querer hacer entender a mi gente cuán inútil es el rey que nos gobierna. El calabozo es muy oscuro, la luz casi no llega, los barrotes que tengo como ventana son muy altos y es imposible alcanzarlos.
Dicen que mañana me colgarán, que soy un traidor a nuestro rey, un alborotador y por eso merezco la pena. Yo les pregunto, ¿acaso alguna vez juré fidelidad a susodicho rey? ¿Por qué me tienen encerrado? Lo único que hago es manifestar en público lo que todo el reino siente, pero no lo dice, el anhelo de libertad. Me han pedido que dé nombres, cómplices. ¿Podrán acaso encerrar a todo el reino? Este castillo es inmenso, por supuesto. Cuando me trajeron pude verlo por entero. Me atrevería a decir incluso que las águilas hacen sus nidos en las torres más altas. El lugar parece un laberinto, no se oye nada, no se ve nada. Lo único que veo es que cada cierto tiempo se abre una pequeña rendija y una mano deposita un plato de comida en mi celda. Dicen que mañana me colgarán. Una voz me lo dijo detrás de la oxidada puerta de hierro. ¿Cuál fue mi crimen? Me vuelvo a preguntar. Un rey que vive en el lujo y un pueblo que se muere de hambre cada día. Se los dije en su cara. Tanta fiesta, tanto despilfarro y a los pocos metros del palacio los niños buscan en el basurero algo que comer. Parece que afuera hay movimiento. Oigo muchas voces de la calle. ¿Qué pensarían si me vieran? Ahí está el hombre que gritaba ¡Viva la República! Seguro de que dirían. Con un grupo de pobladores intentamos entrar al palacio. El rey daba un paseo por sus jardines acompañado por su esposa. Llegamos hasta la reja, de ahí no pudimos avanzar más, pero el rey nos vio. Entonces le dijimos la verdad. Tenemos hambre, queremos comida y no hay ni siquiera un pan. La esposa del rey nos vio como quien mira moscas sobre la comida. Si no tienen pan, entonces coman pastel, nos dijo con indiferencia. Eso nos molestó. A cualquiera le molestaría un insulto así. Así que comenzamos a golpear la reja con palos haciendo gran ruido. ¿Desde cuándo es delito ser pobre y no tener para comer? Parece que los guardias no lo sabían, porque nos cayeron encima apaleándonos. A rastras me trajeron a este castillo, pero el lugar parece vacío, inmensamente vacío. Otra vez oigo griterío en la calle. ¿Qué estará pasando? Dicen que mañana me colgarán. Ojalá me den algo de comer hoy. Ah, pero eso sí, hablaré en mi defensa. Les diré que me cuelguen por decir la verdad. ¿Cómo es posible que casi 30 millones de personas vivan esclavizadas para tener una mísera ración, mientras que un pequeño grupo de llamados aristócratas coman y coman hasta reventar? El griterío afuera se ha hecho más fuerte. Un momento, están rompiendo la puerta principal. ¿Qué, no hay nadie? Esto parece un temblor. Las paredes y columnas tiemblan a cada golpe que dan afuera. Oigo un ruido muy fuerte. Creo que han tumbado la puerta. Ahora cientos de pasos por los corredores. Han llegado. La puerta oxidada de mi celda no tarda en venirse abajo. Entran campesinos con antorchas. Amigo, ya eres libre. La Revolución Francesa ha comenzado. Postdata. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó por asalto la fortaleza de la Bastilla. Esto daría inicio a la Revolución Francesa. Muy bien. Una vez finalizado este cuento histórico, volvería a hacer la pregunta que iniciamos la clase. ¿La Revolución Francesa da final al antiguo régimen? De esta manera intentaremos dar una respuesta a esta pregunta y finalizaremos la clase número 4. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.